mejor van a dar satisfacción a los consumidores y los que no más van a dar también satisfacción o utilidad a las empresas. Sencillamente por el hecho de que en una economía de mercado, si nosotros dibujamos como tenemos ahí la curva de demanda y la curva, la curva de demanda y la curva de oferta, ya saben ustedes que la curva de demanda es la curva de utilidades marginales del consumidor, la curva de oferta es la curva de coste marginal de la empresa, y el punto de equilibrio es el punto S, en el cual coincide la utilidad que le produce al consumidor consumir la cantidad OX sub 0, paga la cantidad OP sub 0, que es la utilidad que le produce, y coincide exactamente con la cantidad que le conviene producir al empresario, que es la misma OX sub 0, y el coste marginal, que es OP sub 0. Cualquier otro lugar de producción, punto de producción, toda la teoría de la economía de mercado nos demuestra que no es un punto así de cierto. Cualquier punto, como por ejemplo el X1, resulta que aquí el consumidor estaría dispuesto a pagar por consumir esta cantidad o X1, estaría dispuesto a pagar RX1 o equivalente a OPX1. Pero fíjese que esa cantidad es la que le produce la utilidad y por lo tanto la manifiesta a través de ese precio, es mucho menor que el coste que supone para el empresario, que es MX1, con lo que es lo mismo que P0, es diferente, insisto, la utilidad es mucho menor que el coste que supone para la empresa producir ese mismo. Entonces, si al empresario el coste de producir eso es mayor que el precio al que está dispuesto a pagar dicha cantidad al consumidor, evidentemente los dos retroceden hasta que se encuentran ese punto S de equilibrio en el que coinciden los intereses de los dos componentes docentes de la economía. Y cualquier otro punto a la izquierda, que no lo he señalado, pero por lo mismo, en este caso el coste sería menor que la utilidad que percibiría el consumidor si lo proyectamos sobre esa demanda. Con lo cual, sabiendo que el productor, el coste que implica producir ese bien es menor que el precio al que estarían dispuestos a pagar esa cantidad los consumidores, aumentan la producción ambos y el consumo ambos hasta que lleguen al punto S. Por lo tanto, desde ese punto de vista, fíjense que está muy claro y está demostrado que el mercado es el mejor sistema para seguir. Pero para que se vea esto, se tienen que dar dos condiciones. Dos condiciones que muchas veces no nos encontramos en el contexto. Y una de ellas es que no exista efectos externos ni en el consumo ni en el precio. Y por otra parte, que se produzca el punto de equilibrio donde el precio es igual a coste marginal, la utilidad marginal, o dicho de otra manera, que la curva de demanda refleje solamente las utilidades de la persona que consume ese bien, del individuo que consume ese bien. Y la curva de coste refleja solamente los costes de la empresa que produce ese bien. Pero vamos a ver que ese presupuesto no se da en buena parte de los casos de producción y consumo en nuestro país. Hemos dicho que para que ese principio sea válido y por lo tanto la consecuencia de aplicar ese principio nos lleva a decir que el mercado es el mejor sistema para lograr una asignación óptima, mejor posible de la asignación de los recursos, se tienen que dar, como he dicho, las dos condiciones. Que no haya efectos externos en el consumo ni en la producción de ese bien